¿Qué pasa, criaturillas de la noche? El siguiente vídeo para mí es muy especial porque se trata de un vídeo sobre juguetes españoles. Como ya anuncié en el canal al principio, cuando lo hice, dije que iba a hablar mucho de juguetes españoles, pero al final, entre pitos y flautas, me fui yendo por otros derroteros, que también me gustan, por supuesto, y el juguete se quedó un poco relegado en un segundo plano. Mucha gente me ha pedido que hable de juguetes, pero luego la realidad es que cuando hago un vídeo de juguetes tampoco lo ve demasiada gente, porque la gente que tengo aquí suscrita al canal sois más bien peña que les mola el cine, la música, los juguetes también, pero en menor medida. Pero bueno, como este es mi canal y a mí me gustan todas estas cosas, yo soy como un poliedro con diferentes caras y lo mismo te puedo escuchar la banda más oscura de black metal como reseñar el juguete más infantil que te puedas echar a la cara. El caso es que se acercan los Reyes y quería hacer un especial dedicado, como no, al juguete español, porque creo que merece mucho la pena hablar de este tipo de material del que tampoco se habla demasiado y cuando se habla siempre es sobre los mismos juguetes, que si los Hyperman, que si las Nancys, que si los Madelman, que sí, que todo eso está muy bien, pero hay vida más allá de todo ese tipo de juguetes. Y es que a mí me encanta todo ese tipo de juguete del que nadie habla, del que casi nadie colecciona y que a mí sin embargo me parece que tiene muchísimo encanto. Además son genuinamente españoles también. Y es que en España tuvimos una de las industrias jugueteras más fuertes de todo el planeta, sobre todo en las décadas de los 60, 70, 80, que es considerada la era dorada del juguete español. A partir de ahí, a partir de los 90, ya se empezaron a fabricar los juguetes en China y ya para mí no es lo mismo. Os aclaro este punto porque algunos a lo mejor lo podéis malinterpretar y no es la intención. Para mí el juguete español realmente tiene mucho mérito porque es el reflejo de toda una época. Todos los niños que formamos parte de la generación de la EGB, por así decirlo, vivimos ese tipo de juguetes. Para nosotros eran juguetes muy importantes que nos acompañaron en nuestra niñez y sobre todo que nos hicieron muy felices en aquellos años. Y todos ellos estaban hechos en España, por gente trabajadora, gente que se levantaba todos los días por la mañana, iban a fábricas, como por ejemplo la de Airgun, todas las de Ibi, y aprovecho para recordar que la mayoría de esos juguetes españoles estaban fabricados sobre todo en la zona de Ibi, Alicante, Valencia, aunque también había muchas marcas interesantes en Cataluña, Madrid, Zaragoza, pero sobre todo la zona de Ibi, todo el Levante, estaba plagada de juguetes, que a día de hoy son legendarios, tenéis un montonazo de ellos. Y aunque este tipo de juguetes tuvieron su esplendor en las décadas de los 60, 70, 80, no hay que olvidar que décadas atrás, por ejemplo en la de los 50, sobre todo finales de los 50, también hubo material muy interesante, como este juguetillo que tengo por aquí, que como veis es una auténtica bizarrada. Esto, por ejemplo, eran unos peluches que sacaba la marca Artesanía Teddy, que estaba ubicada aquí en Madrid. Y a mí me parece alucinante que en plenos años 50, porque tenemos que pensar y ponernos un poco en la mentalidad de la época. Estamos hablando de una década que tampoco había muchos juguetes y de repente sacan algo tan loco como un conejo cabalgando una jirafa. Además, este en concreto lo tengo incluso con su sello de Artesanía Teddy, que es un patito, y está nuevo a estrenar. Esto sería como un poco el inicio de la era dorada del juguete español, porque anterior a esto sí que es verdad que el juguete a mí me gusta un poquito menos, es más rudimentario, había mucho de lata, las muñecas por ejemplo eran otro rollo diferente. Tengo también por ahí a Wendalina, que fue una de las primeras muñecas de la marca famosa, y se nota otro rollo distinto, pero aún así a mí, por ejemplo, Wendalina o los peluches de Artesanía Teddy me gustan muchísimo. A partir de los 60 la cosa empezó a cambiar más y la industria juguetera tuvo un mayor esplendor. Sacaron muchísimos muñecos de fieltro, por ejemplo, muchas muñecas, muchos juguetes interesantes, había mucho juguete a cuerda también, pero sobre todo en la década de los 70 fue la que ya más me tocó a mí, porque yo nací en el año 1976 y viví los últimos coletazos de esa maravillosa época que me tiene fascinado totalmente. Aunque no fui muy consciente de ello porque solo viví
cumplí 3 años en los 70 y era muy pequeño, sí que recuerdo ciertas cosas. Y también es verdad que a principios de los 80 todavía nos llegaba material más antiguo de los 70, por lo cual he vivido muchas cosas relacionadas con toda la cultura pop setentera. Por ejemplo, hay gente que me dice, pero si tú no viviste la época de la serie de Sandokan, Orzo Way y todo eso, ¿cómo es que te gusta tanto? Pues muy sencillo, sí que la viví realmente, no de forma consciente, pero más adelante, por ejemplo, mis padres tenían una cinta de cassette con la banda sonora de Sandokan, Orzo Way, y entonces cuando yo era muy pequeño ya escuchaba esas canciones. Y además, como digo, quedaban todavía muchos retazos de esos años anteriores que tampoco habían pasado tantos años, porque a lo mejor estamos hablando de que Sandokan sería del 76 o por ahí, no sé exactamente la fecha, no la recuerdo. Y Orzo Way era posterior, Orzo Way es que me suena a mí incluso verlo en la tele, era yo creo que del 79 o por ahí, y con 3 añitos ya era más o menos consciente de lo que se cocía. Pues bien, en el presente vídeo quiero analizar un poco así por encima todos los juguetes españoles que yo tuve cuando era pequeño. Y vamos a empezar con unos peluches que a mí personalmente me gustan muchísimo, y además tuve la oportunidad de ir a la fábrica, lo que queda de ella, donde se fabricaban. Estoy hablando de Cuadrado Hermanos. Cuadrado Hermanos era una empresa familiar que en las décadas de los 60, 70 sacó una serie de peluches alucinantes. Si hablamos de Cuadrado Hermanos, inevitablemente tenemos que hablar de este peluche. Y este en concreto es el mío de la infancia. Este fue el primer juguete de mi colección y me acompaña a día de hoy 47 años después. Como veis es un oso de gran tamaño al que yo le llamaba Vicente. Este oso venía con un lacito y la verdad es que para los años que tiene y el trote que ha llevado creo que está bastante bien conservado. Este tipo de muñecos tenían ojos como de una especie de cristal, no era un plástico malo, porque tenemos que tener en cuenta que en aquella época el juguete español utilizaba materiales de bastante calidad. Nada que ver con el material que se utiliza ahora, que la calidad es bastante ínfima y deja muchísimo que desear. En aquella época se solían utilizar materiales de calidad. Como veis, pues está relleno de una especie de serrín y el peluche ya, pues hombre, no brilla tanto como al principio, pero como digo, es que este peluche tiene 47 años. Y os voy a contar su historia porque la verdad es que es muy bonita, muy interesante. Corría el año 1976 cuando mi madre estaba embarazada de mí. Tengo que decir que mis padres son una familia de clase media y en mi casa, por fortuna, nunca me han faltado juguetes. Siempre he tenido todo lo que he querido. A lo mejor hubiera pedido más algunas veces porque yo era muy pedigüeño, porque me encantaba el juguete, pero mis padres siempre me compraban cosas. Siempre tenía juguetes en Reyes, siempre tenía juguetes en cumpleaños y además cuando iba al rastro todos los domingos con mi padre siempre caía algo. Ya he hablado de ello en el canal, cuando mi padre me compraba dinosaurios de goma, de estos cutres hechos en Hong Kong o en Taiwán, cuando me compraba cuentos infantiles, que ya haré un vídeo especial sobre los cuentos de aquella época, porque también me gustan muchísimo, y cuando caían pues todo este tipo de muñequillos que había en aquella época. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Pues bien, este peluche se lo regalaron a mis padres una chica que creo que era amiga de mis padres, que trabajaba por aquel entonces en el Corte Inglés. Y con motivo de mi nacimiento les regaló este pedazo de oso. Que estos osos en la época eran bastante caros, como veis el tamaño es grande, y para un bebé pues es enorme. Os voy a dejar de hecho por ahí una foto donde aparezco yo de bebé, prácticamente recién nacido, durmiendo al lado de mi oso Vicente, que era una especie de protector. Todos los niños hemos tenido un peluche fetiche, un peluche con el que nos íbamos a dormir, y en este caso no era Vicente, ahora os lo sacaré el que sí que era con el que me iba yo a dormir, porque Vicente no era muy manipulable, no era muy manejable para dormir con él. Como veis, es un poco rígido, es el típico peluche decorativo para estar sentado, pero aun y todo le tengo muchísimo cariño y como veis lo conservo a día de hoy. Así que ya lo sabéis, el oso Vicente fue el primero en alistarse en mi colección de juguetes. Y ahora os voy a poner un vídeo que he grabado con más peluches que tengo de Cuadrado Hermanos. Ya veréis que hay cosas muy interesantes. Unos clásicos del peluche español fueron sin duda Cuadrado Hermanos, ubicados en Móstoles, Madrid. Por aquí tenemos un surtido variado de peluches. Como veis están en perfectas condiciones. Con su etiqueta, que era un osito de peluche,
donde podemos ver la marca Cuadrado Hermanos, también conocida como CH. Y estos que veis aquí, este amarillo y el que está atrás blanco, eran guardapijamas, que era algo muy típico en la época. Están intactos, con su lacito y todo, que era lo que traía de origen. Por ahí tenemos los gatitos, que eran muy tradicionales también en la década de los 70, este mono que conserva su collar, y ese oso que veis atrás es el oso Vicente, que fue mi primer peluche. Me acompaña desde que nací. Por ahí un conejito. Y la verdad es que están muy chulos, me encantan, como digo, el oso de ahí atrás fue mi primer muñeco, el primero que empezó mi colección. Así que por razones obvias, Cuadrado Hermanos para mí es una marca muy personal. Por otro lado, tengo también estos dos osos de Cuadrado Hermanos, que son Jackie y Nuka, los ositos del bosque de Talak, esa fabulosa serie de animación que no nos perdíamos a finales de los 70s, principios de los 80s. Para mí esta fue una serie muy interesante y muy importante. Y sobre todo recuerdo mucho al peluche de Jackie. Yo tenía este en concreto. A Nuka nunca la tuve, pero a Jackie sí. Y también os voy a dejar por ahí una foto donde salgo yo de pequeño en la terraza cristalada de la primera casa en la que estuvimos, que era mi zona de juego. Ahí tenía todos mis juguetes y como veréis está por ahí el osito Jackie, del bosque de Talak. Cuadrado Hermanos por aquella época, creo que bajo licencia, aunque no estoy seguro del todo, sacó estos peluches pertenecientes a estas series, pero también sacó algunos de series como Banner y Flappy y todas las que había en aquella época. La verdad es que hicieron un trabajo muy guapo y como eran los peluches de moda de aquellos años, supongo que se venderían como la espuma. A día de hoy, piezas de coleccionismo. A continuación vamos a ver este catálogo de Cuadrado Hermanos, que era una fábrica de peluches que estaba ubicada en Móstoles, a las afueras, en un polígono industrial. Yo estuve por allí y me llevé algunos peluches para hacer fotografías con ellos. La pena es que por aquella época no tenía todavía el canal de YouTube y no me dio por grabar en vídeo la fachada del edificio, que aún se mantiene en pie. El edificio original era tal que así. Y es prácticamente igual a día de hoy, porque de hecho conserva hasta el cartelito este luminoso. No es exactamente este, que es de los 70, supongo que lo renovarían a lo largo de los años, pero es muy parecido y también incluye el logotipo con el osito. Me dio un subidón bastante grande llegar allí, plantarme delante de la puerta, justo delante de esta puerta, y contemplar allí en persona, in situ, la fábrica donde se hacían todos estos peluches que tantas alegrías dieron a tantos niños españoles, entre ellos a mí mismo. Y bueno, vamos a empezar a repasar el catálogo. Este catálogo es un catálogo genérico de los años 70. Y aquí podemos ver algunas de las referencias. Creo que este tipo de material es bastante interesante porque no abunda y no se suele ver, y sobre todo no se suele ver el interior, que es lo que interesa en este tipo de cosas. De estos ya habéis visto que tengo varios. Son muy chulos, la verdad es que eran peluches de mucha calidad, de gran tamaño. Aquí vemos otro de estos gatitos que eran guardapijamas, realmente. Los dos que tengo yo, el amarillo y el blanco, son guardapijamas. Me gusta esta ardilla y este león. Son a día de hoy peluches muy difíciles de conseguir. Este está en mi wanted list, o sea que si lo veo no lo voy a dudar. Me encanta, es el tamaño grande de la evolución de este león. Y este sería mi oso Vicente. Referencia número 03. Hay otros ositos más pequeños, pero también otros más grandes, como la referencia 01. Por aquí tenemos más muñecos. Este elefante en concreto me recuerda también a peluches que sacaron los de Mecánica y Bense, que sacaron un peluche de un elefante que iba en cochecito y también en triciclo. Se parece mucho a este. Yo creo que algunos de estos reciclaban material porque, no sé, eran muy parecidos. Estos de Cuadrado Hermanos junto con los de Lemanos son así de los más conocidos dentro del peluche de los años 70, porque también por aquella época estaba Vir, pero estos eran como anteriores. El mono, que lo tengo también por ahí, muy chulo, es uno de mis favoritos, de hecho, es que me encantan los micos. Por aquí más peluches.
Este ciervo mola bastante, pero me quedo con este, que se ve que es más grande y más bizarro, con el pelo verde. La verdad es que mola mogollón. Otro guardapijamas, como vemos, muy típicos de la época, de los 70. Los gatitos estos es que eran súper populares junto con los perritos. Ya habéis visto que también tengo varios de ellos. Y el pollito este también muy simpático. Creo que aquí faltarían referencias porque sé que hay más peluches, pero bueno, esto es un catálogo bastante genérico. Estos me parecen flipantes. Además serán de gran tamaño como la jirafa que tengo yo de Lemanos. Y estos igual. Este tipo de peluches me recuerda mucho al videoclip. Bueno, realmente no es un videoclip, pertenece a la película En un mundo diferente de Karina, donde también participa el grupo musical infantil La Pandilla. Y la canción es la de Mi perro. En esa canción se ve a los chavales de la pandilla con varios peluches de este estilo, setenteros. Pero claro, no son exactamente los de Cuadrado Hermanos. Yo creo no, yo sé que son los de Lemanos, los de la otra casa. Pero bueno, son muy parecidos. En esta época hacían peluches muy similares. El burrito con sus burritos hijos más pequeños. Y aquí finaliza. La verdad es que, como digo, este tipo de material es muy interesante y sobre todo para los coleccionistas de juguetes nos viene muy bien porque podemos ver todas las referencias que sacaron, o por lo menos bastantes de ellas. Como os estaba diciendo, la terraza de casa era mi zona de juegos. Ahí tenía mis tambores de detergentes de la época, Colón, Blancol, etcétera, donde guardábamos todos los niños los juguetes. Eso era muy típico en las décadas sobre todo de los 70s y 80s, que los niños guardásemos nuestros juguetes en los tambores de detergente. Y claro, tenían ese olorcillo que dejaba el detergente y la verdad es que molaba. Yo ahí tenía mogollón de piezas de Tente, clics de Famóvil, Airgun Boys, cochecitos de Guisbal, mogollón de cosas. Otro juguete mítico que data de 1980 es este Cinesin. ¿Qué hay más mítico que el Cinesin? Pues este es justamente el que tuve yo en la infancia. El Cinesin, ni que decir tiene, es un proyector de películas en Super 8. Lo que pasa que lo tenías que manipular tú con una manivela. Con la manivela manipulabas hacia adelante la película, pero también hacia atrás. Era bastante divertido. Eso sí, no tenía sonido, era solo la imagen. Y con Cinesin podíamos ver películas, pues tipo las de Disney, La Pantera Rosa, Popeye, Flash Gordon, Los Pitufos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que estaba en auge en aquellos años. Las películas se proyectaban en la propia caja, que hacía de pantalla. Y este mío, como veis, viene con las instrucciones, algunas películas y también, por supuesto, el proyector, que es el naranja. Como su propio título indica, lo sacó la marca Exin, que fue la misma que la de Exin Castillos. Posteriormente sacaron otro Cinexin que era de caja naranja con el pato Donald, pero el proyector era azul. Era lo mismo, solo que cambiaban los colores y los personajes de la caja. Y ya que hablamos de Sin Castillos, yo tuve varios de ellos. Tuve, por un lado, un Gran Alcázar, lo que pasa es que no recuerdo qué número era, porque los Gran Alcázar van por numeración. Unos son más pequeñitos y otros son más grandes. A día de hoy, los Sin Castillos son bastante no difíciles de conseguir, porque sí que están ahí a la venta, pero están muy caros, a un precio muy elevado. Por lo cual yo actualmente no tengo ningún Sin Castillos antiguo, tengo uno de las reediciones estas modernas que sacaron ya hace no muchos años, pero sí que tengo tres figuras de los Sin Castillos clásicos, que son los dos fantasmas y la bruja. Pero lo que sí que tengo es lo que ya veis por aquí. Castillos gigante. Y esto realmente era una especie de copia, por así decirlo, de Lesin Castillos, de la marca Maxims. Y la verdad es que merece mucho la pena tener un castillo gigante porque las piezas son más grandes, los castillos que puedes hacer son prácticamente, literalmente gigantes, y además el arte de la caja, como veis, es que no tiene desperdicio. Lleva un rollo muy de fantasía y muy de cuento de hadas. Cosa que en los Sin Castillos no era exactamente así. Pero bueno, voy a terminar con lo de los Sin Castillos porque me voy por los cerros de Úbeda y al final voy mezclando cosas. Como decía, yo tuve un gran alcázar. Por otro lado, tuve una especie de palacio
que era, creo recordar, como azul o algo así, y tenía personajitos dorados que tocaban las trompetas, que eran como pajes, y luego también tuve el castillo de los pitufos, que recuerdo que me dio un poco de rabia porque cuando abrí la caja no traía muñequitos, yo no recuerdo muñecos y me esperaba que vinieran figuritas de los pitufos. Que sí que tuve figuritas de los pitufos, de estas típicas de PVC, pero no en el castillo Esin de los pitufos. Y bueno, ahora sí, ya vamos con el castillo gigante. Como veis, la caja tiene una ilustración alucinante, castillos gigante, donde vemos ese pedazo castillo muy de cuento de hadas, con ese camino, ese paje o lo que sea, recorriéndolo con la trompeta. Por otro lado tenemos al gigante, de castillos gigante, que me flipa, me encanta. Va ahí con su daga al cinturón, con ese traje rojo. Y como veis, el tío es tan gigante que es como el castillo de grande. Mola un montón. Esta sería la perspectiva correcta para ver el dibujo entero. Está de hecho agarrando una de las torres del castillo. Mola muchísimo. Y luego por la trasera tenemos algunas de las piezas que forman este kit. Sin olvidar este otro lado de la caja donde vemos a una bruja volando sobre su escoba. Una ilustración alucinante. Este otro día lo voy a montar para que lo veáis en directo. Continuando con el material de mi infancia más primigenia, no podemos olvidar algo que era muy típico en las décadas de los 60, 70 y primeros 80, porque a mediados de los 80 esto ya se empezó a difuminar y a perder. Y estoy hablando de los payasos. En todas las habitaciones de niños de la época había algún que otro payaso. Y era muy interesante porque me gustaría saber de dónde viene esto de la cultura de ponerles cuadros de payasos a los niños en las habitaciones. Pienso que era porque en aquellos años era muy típico el circo y también además estaban muy en auge los payasos de la tele. Miliki, Fofó, Gaby, todos estos. Pero sobre todo el circo. El circo era muy importante en esas décadas y yo qué sé, era como un exponente principal del ocio y de la cultura setentera, ochentera. Y en mi habitación los payasos que tenía colgados de la pared eran exactamente estos. Los recuerdo de toda la vida. O sea, estaban ahí antes de que yo naciera, porque lo típico de cuando van a hacer el bebé, los padres ya le acondicionan un poco la habitación. Y entonces yo los recuerdo en la pared desde siempre. Estas ilustraciones a mí personalmente me parecen muy bonitas, muy cándidas y también el reflejo de toda una época. Y aquí es donde parte un poco el coleccionismo de este tipo de material y las sensaciones que a mí me transmite. Porque como digo, esto no solo forma parte de una época pasada, que por desgracia ya no volverá, sino que lo tengo asociada a recuerdos de personas que ya por desgracia no están aquí. En concreto, estos dos payasitos estuvieron muchísimos años en la casa del pueblo, en Zamora. Y les tengo muchísimo cariño también por eso, porque primero estuvieron en mi casa de aquí de Madrid cuando era muy pequeño y luego a medida que iba creciendo pues ya muchos de estos juguetes y muchos de estos objetos mis padres los llevaban allí al pueblo para prácticamente morir allí, porque allí pues por desgracia se echaban todos los juguetes a perder. Pero sin embargo mis abuelos colgaron estos dos payasos de la pared y allí estuvieron años y años y años, muchísimo tiempo, hasta hace no demasiados años que decidí recuperarlos y traérmelos otra vez para casa. Pero estuvieron muchísimos años en la pared de la casa de mi pueblo y también me transmiten mucha nostalgia. Más incluso que cuando yo los tuve en mi habitación de pequeño en Madrid, porque yo los recuerdo más del pueblo, precisamente, que de mi habitación de Madrid. Pues bien, como observáis, estos payasitos también tuvieron muñecos físicos. Aunque bueno, aquí no estoy del todo seguro, no sé si realmente las ilustraciones se basaron en los muñecos o fue a la inversa, que los muñecos se basaron en las ilustraciones. Es una pena que no alcanzo a ver el nombre del ilustrador porque está como muy difuminado. Hay una M, una I, Moy o algo así. No sé si se verá por aquí, pero no alcanzo a leer la firma ni lo que dice.
Y es aquí cuando entra en juego la marca Anubis, una marca que sacó muchísimos muñecos regionales, pero también sacó unos muñecos propios muy interesantes que os voy a enseñar a continuación. Estos payasitos, como veis, este sería este personaje del cuadro. Tiene hasta los zapatos igual, con el dedo ahí asomando, igualito que en el cuadro. Y por supuesto no le falta su saxofón, porque en esta época siempre todos los payasos, no sé por qué, llevaban un saxofón. Después tenemos a este otro, pero al mío le faltaría la flor y el sombrero. No sé si llegó a llevar sombrero, porque yo nunca lo he visto a este en concreto con sombrero, pero la flor sí que creo que la llevaba. Y tengo a este otro, que no tengo cuadro de él, pero lo sacó también la marca Anubis, y la verdad es que este sí que creo que está completo. Lleva ahí su acordeón, su pajarita, su sombrero y todo lujo de detalles. La verdad es que este tipo de payasos me gusta mucho. Por supuesto, esto no es material apto para la gente que tenga coulrofobia. Haré un vídeo de todos los muñecos de payasos que tengo, porque tengo un montón. Pero insisto, si tienes coulrofobia, no veas ese vídeo. Por otro lado, la marca Anubis también sacó otros personajes como este conocido como Camisola. Este en concreto me gusta incluso más que los anteriores, tiene una cara muy simpática y también tiene una historia, porque lo recogí en un almacén donde había mogollón de cosas, mogollón de juguetes y la verdad es que estaba nuevo a estrenar, estaba incluso dentro de su caja, pero estaba lleno de porquería. Cuando abrí la caja, el pelo lo tenía lleno de bichos muertos y le tuve que hacer una buena limpieza. Pero bueno, le hice la limpieza y al final ha quedado tan lustroso como veis aquí. También Anubis sacó una serie conocida como La Familia Payasín, y aquí tenemos a uno de sus personajes, que este en concreto es Tontín. ¿Veis que tiene la marca de Anubis, Familia Payasín, y por detrás te viene el personaje que es? Este en concreto es el número 5 y se llama Pillín, por lo cual por lo menos hay 5 personajes pertenecientes a la familia Payasín. Estos son bastante difíciles de localizar y de conseguir y tampoco hay constancia de haberlos visto a ellos todos juntos, los 5 o 6 o 7 o los que sean. Y molaría mucho verlos. Si alguno de vosotros conocéis más sobre la familia Payasín, dejádmelo abajo en los comentarios y a ver si puedo conseguir el resto de payasitos que me faltan. Este, como veis, ya es otro rollo, aunque es articulado, se le mueven los brazos y tal, pero ya estamos hablando de un muñeco de fieltro. Me encanta, está nuevecito y el pelo lo tiene súper suavecito. Continuando con Anubis, os voy a dejar a continuación un vídeo que grabé este verano en exteriores y ya veréis qué muñecos más chulos porque, como os cuento en el vídeo, la marca Anubis tuvo 2 muñecos estrella. 2 muñecos que el cuerpo era el mismo, pero los caracterizaron de diferentes maneras. En principio eran muñecos regionales, pero los hay también de piratas, de orientales, etcétera, de muchísimas cosas. Lo dicho, os dejo el vídeo y así podéis ver todos los muñecos que tengo de estas colecciones, que por cierto no tienen nombre. Pues nada, he venido hasta el Pinar de la Barranca para grabar unos muñequillos de la marca Anubis, que os voy a enseñar a continuación. Como veis, en un entorno natural, los muñequillos y los juguetillos siempre lucen mucho mejor. Nos adentraremos por este camino y serpentearemos hasta llegar a una zona pues que esté más o menos decente, aunque aquí hay mucha piña, pero bueno, para poder grabar los muñequillos.
Bueno, pues como podéis observar, estamos aquí en un entorno natural, con una vaca y todo de fondo. No sé si se escucha el cencerro, estoy un poco lejos, pero bueno, está por allí. Con objetivo de grabar algo que a mí me parece muy chulo, que son estos muñequitos que vais a ver a continuación aquí abajo, que ya he dejado preparados, de la marca Anubis. Aquí tenemos 8 modelos y empezando de izquierda a derecha vemos un vaquero, un esquimal, un pirata, un mexicano, un tuno, un cosaco como ruso, un escocés y un oriental. La marca Anubis estaba ubicada en Valencia y empezaron haciendo muñecas de artesanía. Lo que pasa que al principio estaban muy metidos en el mundillo este de las folclóricas, los toros, que no me gusta nada. Y hacían muchos muñecos de ese estilo. Eran muñecos de artesanía porque aquí en España eran muy populares ese tipo de muñecos. Pero más adelante, ya en la década de los años 60, empezaron a hacer muñecos como los que veis aquí, de este estilo, y como podéis observar, es el mismo personaje con diferentes trajes, porque en aquella época abundaban mucho lo que llamaban muñecos regionales. Y bueno, aquí tenemos una variedad, no sé exactamente cuántos sacaron de este estilo, pero este era uno de sus personajes estrella. Venían en cajas, tengo por ahí alguna, y bueno, se me ha ocurrido la idea de traerlos aquí a un entorno natural que creo que quedan bastante chulos. Mi favorito es el pirata. El oriental, como podéis observar, lleva una coletita que le queda muy chula. Por otro lado tenemos también estas 3 muñecas que, como veis, también, al igual que los otros, tienen el mismo cuerpo base. También eran de las llamadas muñecas regionales, y de estas, por desgracia, solo tengo estas 3. La mayoret, la holandesa y la vaquera. Estas tienen cara de pillas, son muy graciosas. Y no sé exactamente cuántas sacaron. Sé que también hay una oriental y una así como una ancianita. Supongo que habrá también unas cuantas. Y realmente me gustaría saber si alguno de vosotros sabéis cuántos muñecos exactamente, cuántas variedades sacaron de todos estos. Dejádmelo abajo en los comentarios, porque me interesa muchísimo saberlo. Creo que mi colección no está nada mal. Tengo 8 de los otros de ahí atrás, que no sé ni cómo llamar a este personaje. Le voy a tener que bautizar porque realmente no tenían nombre. Y 3 de estas, de la chica. Como tampoco tiene nombre este otro personaje, que sé que hay también varios modelos de él. Este en concreto es como una especie de vagabundo. Y aquí podéis ver una caja original de Anubis. Como veis, pone diseño y calidad en muñecos de artesanía. Y como veis, el logotipo es uno de los muñequitos similares a los payasos que os he enseñado antes. Este en concreto es diferente y este no lo tengo, pero es que tampoco lo he visto nunca en persona. O sea que no sé siquiera si existe, si es solo un logotipo o qué. Pero la verdad es que me gustaría conseguirlo en caso de existir. Si os fijáis, los muñecos de antaño son un poco políticamente incorrectos, porque a día de hoy, ¿quién se compraría un muñeco como este, que representa como una especie de vagabundo? Esto solo ocurría pues en las décadas de los 60, 70, porque todos estos muñecos son de la década de los 60. Continuamos con material de mi infancia más primigenia, y ahora os voy a enseñar algo que a mí me llamaba muchísimo la atención en la época y que también por otro lado me parecía un poquito perturbador. Porque claro, en la mente de un niño todo se tergiversa mucho y imaginamos cosas que luego no son tanto como las imaginábamos. Y algo que tenía yo en mi cabeza siempre, en aquella época, y que lo recuerdo ver allí en la Casa del Pueblo, porque en la Casa de Madrid no recuerdo haberlo visto, era esta muñeca
o una parecida, porque esto es algo que me he comprado yo a posteriori, que yo siempre la llamaba el peluche rosa con una cabeza de muñeca cortada puesto ahí en medio. A mí me parecía eso, que era una cabeza de muñeca sobre un peluche rosa. Y realmente lo que era un guardapijamas. Este tipo de material servía para guardar los pijamas. Tenían una cremallera y ahí metías tu pijama. Esta en concreto la sacó la marca Farita, allá por los años 70. Tengo la caja original que ocupa bastante, y por aquí el logotipo de Muñecas Farita, con ese personaje tan simpático. La muñeca, como veis, viene así, tal que así, con este peluchito rosa tan chulo, con un lacito. Lo que yo no recordaba es que tiene manos realmente. Tiene ahí sus manitas, que están ahí como cerradas. Y por detrás, lo que os decía, tiene una cremallera, que es donde se guardaba el pijama. O sea que esto al final eran guardapijamas y no muñecas con la cabeza cercenada sobre un lecho de peluche rosa. Por supuesto, otra de las marcas de peluches clásicos en las décadas de los 70s y 80s fue la marca Beer, que sacó infinidad de peluches. En este vídeo estoy hablando un poco por encima de todos estos juguetes, pero haré vídeos profundizando sobre todas estas marcas de las que estoy hablando, porque creo que va a ser bastante interesante hablar por separado, en vídeos separados de todas estas marcas, y no en un vídeo conjunto que se haría eterno, porque si nos ponemos a hablar meticulosamente de cada marca, pues el vídeo dura al final como 3 horas y tampoco es plan. Peluches Beer, por ejemplo, fue la responsable de los osos peposos, unos osos que lo petaron muchísimo en la década de los 80, este en concreto creo que es de 1980, justo, y este sí que fue el peluche con el que yo dormía de pequeño. Este exactamente, por desgracia, no, pero pude conseguir uno que estaba en condiciones bastante similares a lo último que yo recuerdo de mi oso peposo, que murió allí en el pueblo a saber dónde, el pobre. También sacaron a su mujer, la osa peposa, y su hijo, el osito Peposín. Pero vamos, que yo solo tuve al oso peposo. Luego, por otro lado, tenemos a los míticos Birkikis, que de esto ya he hablado en alguna ocasión, que la marca Beer sacó a rebufo de unos monitos que lo petaron muchísimo en Japón, de la marca Sekiguchi, los famosos monkikis, monchichis. Estos monchichis eran del año 1974, pero la marca Beer los sacó a finales de los 70. No eran exactamente igual, tenían unas caras un poquito diferentes, pero sin embargo a mí me gustan mucho las caras de los Birkikis, porque son como más simpaticonas. Aquí tenemos una comparativa, por un lado un monkiki y por el otro lado el birkiki. Los sacaron también de pinzas, el pitipinza típico, y este otro tipo de birkiki que era de abrazar, de agarrar. Era también como un pitipinza pero versión grande. Este molaba mucho también. Por otro lado me hice también con una villa birkiki donde tenemos una caja con mogollón de complementos. La voy a dejar tal que así porque me da penita sacarlo y la verdad es que queda muy chulo así. Es un maletín, de hecho. Este estaría más enfocado a las niñas. Aunque bueno, ahí hay un poco de debate porque a día de hoy, por ejemplo, en el mundo del coleccionismo, los coleccionistas chicos también coleccionan muñecas, cosas de niñas. Ahora lo está petando mucho, por ejemplo, la serie de Rainbow Bright, las muñecas de Sira y el Reino Mágico. Eso también viene a rebufo de Masters del Universo. O, por ejemplo, tarta de fresa, cosas así, incluso barriguitas. Ahora los coleccionistas coleccionan también cosas de chicas. Algo impensable en aquellos años que, claro, si pedías la Birkiki rosa con su villa Birkiki, o yo qué sé, por ejemplo, una muñeca de tarta de fresa o de Rainbow Bright, pues como que quedaba un poco raro. Pero bueno, a día de hoy ya eso está un poco superado y los que somos coleccionistas de juguetes no miramos esas tonterías y nos centramos en si el juguete nos gusta o no. Otro clásico de Beer sería este oso Kikoso, el oso con corazón de niño. Aquí le tenéis en su caja original, donde vemos el logotipo Kikoso con bolsa de regalo. Y ahí teníamos una tarjetita donde pone peluñeco de lujo para de. O sea, tenías que poner para quién era y de quién era. Estaba muy, muy curioso esto. Aquí está su bolsita y el muñeco era muy bonito.
Se le quitaba ese peluche y debajo había pues una especie de niño. Era, digamos, como un niño disfrazado de oso. También venía con un póster. Kikoso era del año 1982, un poquito posterior a los peposos. Y a día de hoy se ha elevado bastante el precio y está muy cotizado. Y sobre todo encontrarlo completo es más complicado. Otro juguete muy mítico lo sacó la marca Bigma en 1980 y se trata de estos guantes mágicos. Yo tengo este de la masa, el increíble Hulk, y la verdad es que estaban súper chulos, sobre todo la cabeza que es de goma, y el cuerpo realmente era como, pues eso, una especie de guante que servía para recoger unas pelotas. Te tiraban unas pelotitas que iban con un velcro y se pegaban aquí, tú las tenías que recoger. De este tipo de guantes mágicos sacaron varios personajes, como por ejemplo este Hulk, que en aquella época se le conocía como la Masa, yo le conocí como la Masa, Spider-Man, el Hombre Araña, el Capitán América, pero luego por otro lado también sacaron guantes de Popeye y Olivia, de Tarzán, hay unos cuantos y la verdad es que están bastante chulos. Y por supuesto también tenemos a los famosos Flexi de Bigma, que yo no me cansaba de jugar con ellos. De hecho, estos muñecos cuando los retorcías mucho, se les salía el alambre que llevaban dentro, y yo recuerdo a mi Spider-Man que tenía un trozo de alambre asomando por el pie. Que de hecho me corté hasta una vez con ese alambre, o sea que eran un poco peligrosos. El que más me gustaba a mí era Hulk, porque la verdad es que es un personaje que siempre me ha gustado mucho, pero bueno, yo tenía a los dos, y de hecho este lo retorcí muchísimo y no se llegaron a salir los alambres, de este sí, pero de Hulk, de la masa, no. Ni que decir tiene que una de las joyas del coleccionismo del juguete español actual es el Spider-Man de Bigma, pero el grande. Uno grandote que sacaron en una caja que es alucinante. Ya solo la caja merece muchísimo la pena. Y la propia figura mola mucho. La cabeza que tiene es la misma del guante mágico. Pero claro, este es un tochazo a una escala de no sé si media no sé, 40 centímetros o algo así, era muy grande y muy bonito, era una figura muy bonita. Lo que pasa que, por desgracia, a día de hoy está muy buscada por los coleccionistas, vale muy cara, de 300 euros no baja, y si la quieres con caja ya te pueden pedir lo que quieran, y yo no la tengo en mi colección, me gustaría mucho, pero por desgracia de momento todavía no la he conseguido. Y visto lo visto, no sé si caerá porque realmente el coleccionismo a día de hoy se ha disparado bastante. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso hablando sobre también el tema del coleccionismo de juguetes a día de hoy. Tengo que decir que yo llevo coleccionando juguetes prácticamente toda mi vida. Todo este tipo de material que os estoy enseñando sí que es verdad que la mayoría no es de mi infancia, no es el que conservo yo de la infancia, porque como os digo, perdí muchos de mis juguetes cuando los llevaron mis padres al pueblo. Allí muchos de ellos murieron, pero sin embargo siempre me ha gustado el juguete y desde hace mucho tiempo he vuelto a coleccionar juguetes. Y me he dado cuenta que en los últimos 5 o 10 años, de un tiempo a esta parte, sí que es verdad que el mundo del coleccionismo ha aumentado de una forma muy bestia y la gente colecciona a saco. Sí que está bien por un lado, por otro no tanto porque hay más competencia, pero a mí en general sí que me mola que la gente coleccione. Lo que pasa que veo que la gente está coleccionando mucho lo que ven en otros. Y eso a mí no me gusta. O sea, vale que los Masters del Universo son la hostia, las Tortugas Ninja a mí no me pillaron, yo no tengo prácticamente nada de las Tortugas Ninja, ya era yo muy mayor para eso. Cosas así que son muy coleccionables a día de hoy. Los Thundercats, ese tipo de juguetes sí que veo que están, vamos, disparadísimos. Y yo creo que también tiene la culpa cierto youtuber muy conocido, mexicano, Mad Hunter, vaya, que me encantan sus vídeos, lo sigo muchísimo, pero veo que mucha gente colecciona el material que colecciona Mad Hunter. Si Mad Hunter colecciona Masters del Universo, la gente está en Masters del Universo. Ahora a Mad Hunter le ha dado por Pokémon y la gente está en Pokémon, aunque no lo hayan vivido ni les vaya ni les venga. No sé, pienso que también en el mundillo del coleccionismo tendríamos que tener un poquito más de personalidad y coleccionar pues el material que nos guste realmente. No porque lo veas en youtubers muy importantes y muy famosos, ese material es mejor. Si a ti te llena otro tipo de material, como por ejemplo
la familia Payasín o cualquier muñeco marginal de los que yo colecciono, pues adelante, colecciona eso, pero al final son colecciones que no tienen la personalidad de uno y eso es un poco triste. Yo estoy intentando ahora, sobre todo en los últimos años, coleccionar más juguete español, porque quiero, digamos, hacer como una especie de tributo a todo el material este del que estoy hablando en este vídeo, de las décadas de los 60, 70, 80, y que me parece muy importante y muy relevante en este país. Y a día de hoy sí que es verdad que este tipo de material, si sales de Hyperman, Nancy's o Madelmans, lo que he dicho, está como muy olvidado. La gente no hace mucho caso a este tipo de juguetes. A mí me da pena por un lado, pero por otro también me viene bien porque, claro, tengo el camino un poco libre y no hay tanta competencia y por ende los juguetes están a mejor precio. Todo sea que ahora con este vídeo a la gente le dé por coleccionar este tipo de material y me acabo fastidiando yo. Pero bueno, ya he llegado a un nivel en el que he conseguido prácticamente casi todo lo que buscaba de este tipo de cosas, así que ya me da un poquito igual, pero sí que me da pena que estos muñecos marginales, entre comillas, se queden un poco olvidados. Y por eso yo los estoy intentando de alguna manera rescatar y yo qué sé, para que no se queden ahí en el olvido. ¿Qué será de mi colección en un futuro? Pues no lo sé realmente. Sí que me gustaría, dentro de unos años, ahora todavía soy joven entre comillas, pero dentro de unos años, cuando ya alcance los 60 y tantos, si es que llego, pues tener, por ejemplo, poder abrir una especie de museo donde también podamos ver este otro tipo de piezas que también han formado parte del juguete español. Que no todo, como digo, son Hypermans y Nancy's, que hay muchísimo material que no tiene que perderse y no tiene que olvidarse. Y eso es un poco también mi idea, recopilar todo en una especie de museo. No sé si lo podré llevar a cabo o no, pero de momento, bueno, están todos aquí en mi casa apiñados, no tengo espacio, no puedo sacar el material como yo quisiera, pero bueno, por lo menos está rescatado, que no es poco. Y continuamos con más material que lo tengo ahí en mis primeros recuerdos de infancia. En esta ocasión se trata de El gatito juguetón de Bernabeu Guisbert. Bernabeu Guisbert sacaba juguetes a cuerda, sobre todo, muy chulos, y destaca el arte de sus cajas. Aquí podemos ver al gatito. Yo la caja no la recordaba para nada, lo único que recordaba era el gatito, porque esto me lo debieron comprar a finales de los 70. Son juguetes muy preescolares y este tipo de material, pues como digo, se lo llevaron al pueblo y allí feneció. Pero en aquellos años además era muy típico que los padres, bueno, y los niños, nosotros también, las cajas no las conserváramos, tirábamos las cajas. Hoy en día, para un coleccionista sobre todo, es impensable porque la caja indica también mucho del juguete. Aquí, por ejemplo, tenemos un arte, vemos más del juguete. Y aquí está el muñequito en sí, la figurita, el juguete. Es un gatito muy sencillo que persigue una pelota. Este tipo de muñecos se han visto muchísimo porque además este no es el primero. Gatitos con pelota en esta posición ha habido muchos a lo largo de la historia. Yo este en concreto lo recuerdo con el rabo ya destrozado. O sea, no tenía esto blanco que veis aquí, sino un hierro. El hierro este que sobresale por ahí abajo. Pues por lo visto había perdido la funda y yo lo recuerdo con el hierro. Es el típico muñequito a cuerda, le das la cuerda y el gatito corre y persigue la pelota. Está muy chulo. Hablando de juguetes preescolares, ahora están muy en auge este tipo de muñecos de goma, los que pitan, que este en concreto es un elefantito que sacó la casa Jugasa. Jugasa sacó un montonazo de personajes, muchos animalitos, muchas cosas de este estilo, y este es uno de los que yo tenía de pequeño. Pero sin duda, los muñecos más conocidos de este estilo de goma los sacó la marca famosa Ferrario en la colección de Blancanieves, porque tenían una licencia de Disney. Y sacó a Blancanieves y los 7 enanitos. En todas las casas había uno de estos. Sobre todo son muy recordados por las abuelas, los padres, pero en mi caso yo el que tuve fue este en concreto.
Estos enanitos molaban mucho porque tenían su barbita y este eje me gustaba muchísimo, ahí con la lagrimilla. Lo recuerdo mucho en el pueblo ya en los últimos años y qué tonto fui que no lo rescaté y algún día contaré la historia de cómo esos juguetes que tuve allí, muchos de ellos los pude rescatar y por tonto no los rescaté al final, que ya me vale a mí y me tiro de los pelos y me arrepiento muchísimo. Así que no me queda otra que irlos consiguiendo por otros caminos. Pero claro, lo suyo hubiera sido que yo tuviera a día de hoy los juguetes que eran los míos. Pero bueno, no puede ser y eso ya es imposible. Aquí tenemos uno, dos, tres, es que son súper graciosos. Cuatro, la verdad es que no me sé los nombres de cada uno, o sea, los estoy sacando así un poco de manera random. Cinco, este tiene pinta de ser el enanito sabio. Seis, este me parece la monda, es graciosísimo. Y 7. Y aquí sí que tenemos a Mudito. Y como buen mudito que es, el muñeco no suena. Esto siempre me ha llamado mucho la atención y si alguno de vosotros tenéis este muñeco, decidme si el vuestro suena o no, porque igual lo hicieron a posta para que no sonara, como es mudito. Y por supuesto también tenemos a Blancanieves, aunque aquí tenemos a una Blancanieves rubia, Madeline famosa. Continuamos con este cochecito de la marca Román. Juguetes Román sacó muchísimos coches de estos que eran de fricción y este en concreto es el de Big Circus, que es el que tuve yo de pequeño, el de los payasos. Estuve muchos años intentando conseguirlo porque este cochecito para mí tiene muchísima historia. En esta ocasión no la voy a contar, me la voy a reservar porque es una historia también un poquito triste que es también respecto a mi abuela por parte de padre y fue ella quien me lo regaló. Así que prefiero no contarla en esta ocasión, si me animo en otro momento igual la cuento, pero bueno, le tengo muchísimo cariño a este cochecito. No es nuevamente el que tuve yo de pequeño, pero sí que lo pude volver a conseguir y en cuanto lo vi, vamos, que lloré y todo. Aquí Magnum 293 llamando a base. Necesito instrucciones, misión MX2. Diríjase centro 291. A continuación os voy a enseñar el que para mí es el muñeco favorito de todos los que se hicieron en España. Y se trata de este grandioso Pitipeque, de la marca Bebé. Voy a contaros un poco la historia que yo tengo con Pitipeque porque la arrastro desde mi más tierna infancia. Este muñeco se fabricó allá por el año 1972 por la marca Bebé, que venía de fabricar muñecos ya del estilo así tipo graciosillos, payasos, de ese tipo de muñecos así como tunantes. Ese tipo de muñecos se llamaban pitirolos. Los pitirolos, como digo, pues eran pues payasitos, cosas así un poco más graciosas. No era el típico muñeco al que estábamos acostumbrados. Eran muñecos muy chiripitifláuticos, que se dice, con vívidos colores, muy rollo yeye, muy rollo hippie. Como veis, la ropa es también el reflejo de toda una época. Y posteriormente sacaron esta especie de duendecillo, porque si observáis tiene orejillas así puntiagudas, es como un duendecillo. También hay algunos que dicen que se parece a Chucky, el muñeco diabólico, y sí que es verdad, por el corte de pelo y todo eso. Pues mi historia con el Pitipeque es muy curiosa porque yo no había nacido en el año 1972, que es cuando se presentó. Este modelo realmente se empezó a comercializar en el año 1973. Este fue el primer Pitipeque original. Luego posteriormente sacaron otros, pero ya no eran exactamente igual que este, porque este tenía un cuerpo rígido y los otros eran más blanditos y un poquito más grandes. Pero bueno, estuvo varios años en activo hasta el año 1975 aproximadamente y yo no nací hasta el año 76. Pero la historia que yo arrastro con este muñeco es que en algún momento de primeros 80s, yo calculo que a lo mejor sería 1980, 1981, fui con mi madre a casa de una amiga suya que tenía unas hijas. Las hijas eran mayores que yo, una de ellas bastante más mayor que yo,
y, por lo visto, alguna de ellas había tenido un pitipeque. Y yo recuerdo entrar en su habitación y quedarme fascinado ante este muñeco. Lo tenían allí tal cual. Tenían también una percha de estas típicas de los 60, 70, que era una cabeza gigante de peluche, con varios brazos así de peluche también, donde colgaban las cosas. Era como una especie de oso o algo similar. Pero todo de colores muy bizarros, muy llamativos, como se hacía en aquella época. Y este en concreto me fascinó. Se me quedó grabada su cara y fueron pasando los años, los años, los años. Yo ya lo tenía medio olvidado de la mente y de repente un día me da por mirar a ver si lo encontraba, porque es que claro, yo no tenía ninguna referencia de este muñeco. No sabía ni cómo se llamaba, ni nada de nada. Pero, como en todo colección, al final, trasteando, acabas encontrando las cosas, un día apareció y me di cuenta que se llamaba Pitipeque. Y es muy gracioso el eslogan que tiene Pitipeque, soy diferente, decorativo. Porque como bien decía el eslogan, este muñeco servía para decorar, era muy decorativo, tú lo podías poner ahí en tu habitación, también para jugar y todos los modelos eran diferentes, sobre todo la segunda serie de pitipeques. Este primer pitipeque no tiene ni trampa ni cartón, es tal como veis así, con su gorrito, con su florecita, ese tipo de pelo. Además, en los flyers promocionales de la época le hacen este kiriki que veis aquí, y yo se lo he intentado recrear un poco para, pues yo que sé, para tenerlo un poco como era en la época, por lo menos en los flyers. Luego tiene por aquí su aro de oro, de ganador del juguete de aquel año, su reloj original, que me costó bastante conseguirlo, sus zapatillas, está todo completo. Lo único que me faltaría de este pitipeque es la caja, que la caja incluye un arte original que me fascina y que no tengo, por desgracia. A día de hoy me considero coleccionista de pitipeques, tengo un montonazo, pero todo esto de los pitipeques lo voy a reservar para un vídeo en concreto en el que os voy a hablar sobre este muñeco, sobre un montón de entresijos, cosas muy interesantes, el ilustrador de las cajas de bebé y muchas cositas más que creo que os van a gustar. Así que permaneced atentos porque se viene un vídeo de los Pitipeque que ya lo vengo anunciando desde hace mucho tiempo, nunca lo hago, pero tiene que caer sí o sí. Y además va a ser un vídeo largo donde os enseñaré toda mi colección, las cajas, las variantes y un montonazo de cosas. Esto ha sido simplemente un pequeño entrante para aprovechar y enseñaros este muñeco que, como digo, es de mis favoritos de los hechos en España. Dejadme abajo en los comentarios si os ha gustado y qué opináis de él. Y por favor no me digáis, ay qué miedo, ay que no sé qué, no sé cuánto, porque es que he visto gente que dice que este muñeco le da miedo. ¿En serio este muñeco puede causar miedo? La marca Bebé, que es una de mis favoritas de muñecas, sacó una línea que poca gente conoce el nombre original, pero se llamaron tipos. Estos muñecos tipos eran muy habituales en la década de los 70 y eran los típicos muñecos de goma que pitaban. Y entre ellos, mi favorito de los tipos era este diablillo tan gracioso y tan travieso que veis por aquí. Ahí lleva su logotipo con las siglas Bebé. Y por supuesto pita. Me mola mucho este tipo de muñecos con su tridente, así rollo gamberrete, con su capita, porque tienen una cara de pillos que flipas. Y además esto era muy típico en las muñecas bebé, siempre hacían este tipo de caras tan simpáticas y tan traviesas como esta. Y por otro lado, de tipos también es esta brujita, que va ahí volando sobre su escoba, que también pita, y de la cual se hicieron dos versiones. Hay otra con un traje de color azul. Los muñecos tipo representaban varias profesiones, había algunos que eran médicos, había algunos futbolistas, fotógrafos, etc. Pero de vez en cuando pues sacaban también algunos así un poco más raros, como estos que os he presentado ahora y que serían mis favoritos. Por supuesto, también vamos a hablar algo de las muñecas de Famosa, que son archiconocidas, especialmente por sus famosas Nancy. A día de hoy, todas las muñecas de la marca Famosa, incluidas las Nancy, están fabricadas por desgracia en China, pero en aquella época, en los años 60, 70, 80, pues la fabricación era aquí en España y daba de comer a muchísimas familias que vivían de esto, de la industria juguetera.
Famosa sacó infinidad de muñecos, pero voy a destacar varios que son a lo mejor un poquito menos conocidos, salvo una de ellos, y son de temática espacial, que a mí me gustan especialmente. Y vamos a empezar con el muñeco Balín. Este muñeco era un fetiche de la marca Famosa. Lo sacaron en muchas variantes, sobre todo de estos regionales, con diferentes trajes, como hemos venido hablando a lo largo del vídeo, pero, como digo, de vez en cuando sacaban este tipo de muñecos con trajes como este, un traje espacial que recuerda muchísimo a Flash Gordon. Y de hecho a este Balín se le conoce como Balín Flash Gordon de la década de los 60. Ahí le vemos con su cinturoncito, con sus botas, con su capita, que además mola muchísimo, y con su gorrito con el símbolo del rayo. Este muñeco tendría una pareja que sería la Rapaciña, y volvemos a lo mismo. Rapaciña fue una muñeca muy famosa dentro de famosa, valga la redundancia. Y hay una versión espacial también de Rapaciña que va con un traje muy similar a este, también blanco y rojo. Esa muñeca me falta, pero algún día la conseguiré. En 1981 vio la luz esta tremenda muñeca llamada Selene, que sería la amiga extraterrestre de Nancy. Como veis es una Nancy, pero con los ojos fluorescentes, tiene los ojos que brillan y ese brillo se conseguía gracias a este medallón. La muñeca funciona a pilas y tú le girabas el medallón y entonces los ojos se le iluminaban. Molaba mucho verla en la oscuridad. A día de hoy esta sería una de las Nancys que no han reeditado y creo yo que no van a reeditar jamás. No sea que las niñas de la generación de cristal de hoy en día se asusten. Porque me consta que hay muchas niñas, bueno, muchas tampoco, pero algunas, que en su día tuvieron a la Selene y les daba miedo. Por eso de que se le encendían los ojos, de que era muy misteriosa y muy extraterrestre. Por supuesto, para mí es mi Nancy favorita, mi Nancy Selene, en este caso, favorita. Tengo que decir que el abrigo es una reproducción, pero está niquelada. Se la compré a una mujer por Wallapop y la verdad es que estoy muy contento porque el abrigo que traía esta Selene mía estaba destrozado. Estaba ya, vamos, que no tenía ni, ni el brillo este ni nada. Y sin embargo esto es una reproducción bastante fiel al traje original. Por lo demás todo es de origen, el medallón es el suyo original y como veis el pelo también lo tiene pues bastante bien. Selene sería sin duda una de las estrellas de la temática espacial de Famosa. Y en el año 1982 llegó el hermanito pequeño, como algunos lo denominan, de Selene, que se trata de este simpático personaje llamado Galax. Tengo por ahí en el trastero también la caja original, pero me ha dado mucha pereza bajar ahora por ella, así que os voy a enseñar simplemente el muñeco. Como veis trae un traje espacial, lleva sus botitas espaciales, también trae una escafandra y ahí podéis ver que dentro del casco tiene unas antenitas rojas, que esas antenitas se iluminan y hace unos ruiditos como un bip, 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 bip. Os pondré un vídeo por ahí para que lo veáis y veáis un poco cómo funciona. Porque el muñeco evidentemente no tiene desperdicio, mola muchísimo, además la cara me encanta y si es de temática espacial pues muchísimo mejor. Galax de Famosa, el hermano pequeño de Selene. Y por último, ya aproximadamente de los años 1985-86, tenemos esta colección de muñecos espaciales llamados Spy. Estos muñecos venían con un eslogan así, algo así como que eran unos niños extraterrestres que venían de un planeta remoto, porque tenían que salir huyendo de su planeta y habían aterrizado en la Tierra y buscaban amor, cariño y todas esas cosas que vendían este tipo de muñecos. El caso es que si tú los miras detenidamente, sobre todo los bebés Spy, porque sacaron dos tipos de muñecos Spy, los que eran los niños más o menos de 6 o 7 años y luego los que eran bebés, como este. Yo en mi caso tengo solo un bebé. Viene ahí con su gorrito de dormir, pero el gorrito es rollo espacial. Y el traje es también así un poquillo, no se nota muy bien, pero sí que es así un poco acolchado. Y sobre todo destacan los ojos. Como podéis observar, los ojos son muy luminosos, azules, y recuerdan mucho
con ese tono de ojos, ese pelo así como blanco, realmente rubio, pero aquí parece blanco, recuerdan evidentemente a los niños del pueblo de los malditos. Es un poco ese rollo. Por eso me gustan tanto los Spy, pero sin duda serían los más flojetes de todos los muñecos espaciales que os he enseñado de la marca famosa. Aún y todo hay que tener por lo menos un Baby Spy en la colección. Otro juguete clásico que no puede faltar son los guiñoles, y es que en aquella época el guiñol era también muy importante y le gustaba mucho a los niños. Yo recuerdo mucho esos parques donde de repente había un tenderete con toda esa gente ahí con sus marionetillas y un montón de niños allí sentados en el suelo contemplando el espectáculo. Y la marca famosa sacó cosas muy chulas como por ejemplo estas míticas marionetas de la obra Caperucita. El lobo este de Famosa ya es toda una institución, es súper mítico. También tengo estas otras de Blancanieves, además con su caja original. Ya el arte de la caja merece la pena. Y este diablillo, también de la marca Famosa, sería uno de mis favoritos dentro de estos muñequitos de guiñol. Como veis, la cara no tiene desperdicio, esa risa tan maléfica pero a su vez tan graciosa. Por ahí tenemos a la bruja Witch, que esta sería de Creaciones Cremeal. Realmente no es la de Famosa, aunque sí fue la misma escultura que utilizó Famosa posteriormente para su marioneta de mano de guiñol de la bruja. Y para mi sorpresa, el otro día estaba en el Corte Inglés en la sección de juguetes, porque siempre me gusta ir a coger el catálogo de los nuevos juguetes, aunque no sea material de este que yo vaya a comprar o coleccionar, pero siempre me gusta dar una vuelta por la sección de juguetes para ver lo que hay. Y de repente veo unas figuras, unos títeres, un guiñol, que eran marca del Corte Inglés, con obras clásicas de Disney. Hice un pequeño vídeo y os lo dejo a continuación porque la verdad es que me llamó la atención que todavía a día de hoy haya este tipo de guiñol. Ahora vamos con más material que sacaron algunas marcas jugueteras de la época. Como os digo, esto es una pequeña aproximación porque si hablamos de todos los juguetes españoles resumidos en un solo vídeo, me puedo tirar semanas hablando de juguetes y no termino. Así que lo voy a ir dosificando un poco, pero siempre enseñándoos cosas interesantes. Como por ejemplo esta muñeca Brisita de la marca Florido. Brisita fue un clásico dentro de esta marca y esta es la que está disfrazada de India. Así como ya hablé del muñeco Glucky en su día, que saqué varios modelos que tengo de Santa Claus, de Duende, de Cavernícola, pues Brisita también tuvo varias versiones, por así decirlo. Como digo, este tipo de muñecas eran bastante genéricas y las utilizaban para disfrazarlas con trajes sobre todo regionales. Pero en este caso la de India me hizo especial ilusión, además está completa, incluso conserva su etiqueta donde pone su nombre, Brisita, y me mola bastante. Es que este tipo de muñecas de Florido tienen una cara muy graciosa y yo creo que serían mi segunda marca favorita después de Bebé. También Florido sacó esta serie de marionetas, que son chulísimas. Este lobo es el que más me ha costado conseguir y llevaba detrás de él un montonazo de años, pero al final cayó y se ha venido para la colección. Es pero que muy chulo. Yo creo que me mola hasta casi más que el esqueleto. A continuación os voy a enseñar algunas de las marionetas de Florido que tengo, porque para mí son de las mejores, incluso superiores a las de Famosa. En calidad, sobre todo, se nota muchísimo en las cabezas, que las de Florido tenían otra hechura y otra escultura mucho más currada que, como digo, las de Famosa, por ejemplo. Por aquí en la vitrina tengo otra marioneta Florido. Esta sería una de mis favoritas, evidentemente, que es un esqueleto. Como veis, mola un montón, con cabeza de goma, el cuerpo tipo manopla, y a su lado, ya aprovechando, vemos una de la marca de Misanfu, de estas de San Roma, que era de artículos de broma, que la verdad está bastante chula también. Y por ahí tenemos otra más, que también la tengo en la vitrina. La verdad es que debería poner todas las marionetas de Florido juntas porque lucirían mucho mejor. Ese pobre lo tengo ahí medio escondido, rodeado de todo tipo de muñecos estrafalarios.
De Florido tenemos también estas marionetas que pertenecen a las series de cuentos de hadas. Estas en concreto no recuerdo de qué cuentos son, pero son marionetas bastante raras, porque las de Florido en general eran como un tipo de manopla. Y lo que destaca en estas marionetas son las manos, que como veis son manos de plástico con sus 5 dedos. Algo muy raro y que tengo que investigar, porque no había visto antes. Pero bueno, aquí las tengo, por lo cual existen. Son muy chulas y Florido la verdad es que hacía unas marionetas que para mí son las que tenían más calidad. Os presento mi colección de la serie Panda Blanda, de Florido. Era una serie de animalitos, como veis por aquí, bastante simpáticos. Aquí tendríamos una de las cajas originales, Florido, Panda Blanda. Y vamos a empezar, por ejemplo, con esta, que es la vaca. Como veis, seguro que a más de uno les sonará esta cara, porque en realidad lo que estaban haciendo los de Florido era coger material de una serie de figuras, de muñecos de goma, muy populares en la época, que eran los muñecos de Ruston. Y esta vaca, esta cara en concreto, está sacada directamente de aquellos muñecos de Ruston, que mezclaban la goma y el vinilo con el peluche. Aquí la tenemos amamantando a un niño humano, así que es una bizarrada que te cagas. Por un lado esta vaquita, que como veis tienen pelo así implantado, y solían tener también pestañas, lo que pasa que la mayoría las han perdido ya. Por aquí tenemos al conejito hortelano. Ahí veis que sí conserva las pestañas y también los bigotes. Como digo, es muy difícil que estas figuras a día de hoy conserven las pestañas, porque era un material muy frágil que se solía caer y perder. Ni que decir tiene que estas figuras son las típicas de chifle, que las coges y suenan. Muy chula. Esta en concreta está nuevecita e incluso conserva la etiqueta de Florido. Muñecas Florido, nombre, conejo hortelano. Costaba 180 pesetas. Alucinante. Y es que, claro, son de los años 60, de finales de los 60, del 68. Este conejo estaría completo, con su sombrero, su peto, la zanahoria, el pañuelo. Por aquí tenemos a el llamado osito cazador. No me gusta a mí mucho esto que hacían en aquella época, pero bueno, es también el reflejo de una época, no hay que mirarlo más allá. Pero bueno, solía haber muchos muñecos que eran así rollo cazadores. Y en concreto este tampoco es que sea muy cantoso, simplemente era un osito que llevaba este cazamariposas que le falta la red. Y aquí tenía una mariposa de fieltro, que se la puedo hacer porque eso es bastante fácil de hacer. Y eso, simplemente era un osito cazador de mariposas. También con su peto, su pañuelito al cuello y su pelo. Por aquí tenemos a la ratita presumida, que esta es una de las difíciles de conseguir. Como veis, a esta sí que le faltan las pestañas, pero conserva sus bigotitos. Tiene ahí su traje de origen y la escoba se me ha roto, la tengo que pegar. La ratita, por detrás, tiene ahí su rabito, como veis. Y yo creo que esta es una de mis favoritas de la colección. Pero sin duda mi favorito indiscutible es el gato con botas, el que llaman gato mosquetero. El traje no tiene desperdicio, está también completo con toda la ropa de origen. Y aquí vemos el logotipo donde pone Florido, Panda Blanda, Made in Spain. Este también conserva su etiqueta, muñecas Florido, gato mosquetero, 190 pesetas. El gato mosquetero era un poquito más caro. Y este tiene un sonido muy gracioso. Pues nada, esta es mi colección de Panda Blanda de Florido. También hay que decir que sacaron más personajes. Yo solo tengo estos porque son bastante difíciles de conseguir, pero por ejemplo hay una coneja, hay una osita, y luego también sacaron otros como un pingüino,
una pata y, se me olvidaba, varios cerditos. Cerditos como este, que tenía uno más por ahí y no me acordaba porque este me ha llegado hace poco. Este es un cerdito oriental. El pobre me ha llegado sin ropa, al menos conserva el sombrero, el pelo y también tiene algunas pestañas. Este es muy gracioso, tiene un sonido muy peculiar. Además, conserva también su coletita, como buen oriental que es. Y nada, le tengo que hacer la ropa porque este, como digo, me ha llegado desnudo. Uy, que se cae. Ahí tenemos también otra de las cajas originales. Y esta sí es mi colección completa de muñecos florido hasta la fecha. El cerdito, el gato mosquetero, la ratita presumida, el osito cazador, el conejito hortelano y la vaca que da el biberón al bebé humano. Continuando con las series de animales, tenemos también estas tres figuras que sacó la marca Bigma allá por el año 1979. Estos son muy tochos, son figuras que aunque las veáis así, miden aproximadamente 35 centímetros. El cuerpo base de todas es exactamente el mismo. Pero claro, ya las cabezas son diferentes. La serie que sacaron eran 6 figuras, donde tenemos a este osito con el peto rojo, que existe de él un variante con peto azul, este pato y este perro. Me faltarían la rata, la gata y un elefante. Pongo al lado el cerdito de panda blanda para que veáis la comparativa de tamaños. Como veis, los de Bigma son más grandes. Quería enseñaros también este mono, que es enorme como veis, perteneciente a la colección Peluches Vivos de Feber, de la marca Feber. Este sería el mono Rocky, y lo que hace es tocar los platillos. Data del año 1981, y cuando le das así en la cabeza, se la hundes así un poco para abajo, es cuando empieza a tocar los platillos. Os pondré por ahí también un vídeo, porque ya lo he activado, funciona, milagrosamente este sí funciona, y la verdad es que lo conseguí nuevo a estrenar por un precio de risa. Ahora estoy buscando al oso Teddy, que toca el tambor. El arte de la caja es el típico que se podía ver en aquellos años. Aquí tenemos a Rocky con una niña jugando, tocando los platillos. Sería como una especie de versión cándida del Jolly Chimp. Por el otro lado tenemos al niño con el osito Teddy. Como veis, le está golpeando la cabeza para activarlo. Y por detrás el arte de la caja, donde vemos al mono Rocky que dice "Somos los peluches vivos de Feber", y al oso Teddy que dice "Los vivos de corazón". La verdad es que está chulísima. Yo cuando me llegó esto me quedé alucinado porque en su día no los vi y no tenía ni idea de que el tamaño era jumbo, por así decirlo. Yo pensaba que eran un poquito más pequeñitos. Y cuando de repente recibo este pedazo de caja con este pedazo de mico, pues me quedé alucinado. Pero bueno, encantado de la vida, porque este tipo de muñecos llaman muchísima la atención. Y de Feber es también muy popular el payaso Truquín, que data de finales de los 70. Este, junto con Roque Feber, fueron los payasos más populares de la marca. Hay que tener cuidado porque si observáis, el tambor tiene una raja. Esto era un material así como tipo lona, tipo globo, más bien, que era muy frágil y al tocar el muñeco, el tambor, pues se deterioraba. Así tengo yo también otro muñeco de Feber que tiene este mismo mecanismo, que usa también un tambor, que es el indio Apachete, el Apachete de Feber. Lo tengo en perfectas condiciones, funciona, pero el tambor tiene un agujero dentro de la lona esta y está roto. Y el pobre Truquín va camino de eso, porque esta raja no me gusta un pelo. A continuación os voy a dejar un vídeo con todos mis truquines ahí haciendo un espectáculo circense que ya veréis la que montan, porque es un follón que te cagas, pero mola muchísimo. Por aquí tenemos a los televicentes,
que eran los personajes que nos mandaban a la cama en los años 70. A mí estos no me tocaron, a mí el que me mandaba a la cama era el monstruo Casimiro, pero a partir del año 1972, estos 5 hermanos, acompañados de este personaje tan chiripitifláutico que vemos por ahí y un loro que no tengo, eran los que mandaban a la cama a los niños españoles. Estas figuras grandes, estos muñecos, los sacó la marca Famaca. Y por aquí tenemos a las 2 hermanas gemelas, Licia y Tricia, Rafa y Rufo. No sé quién es quién realmente, no sé si el de las gafas es Rafa o Rufo. Ahí tenemos la R, pero claro, los dos empiezan por R. Y el pequeño Sise, que se llama Maximino, que lleva ahí una cartuchera con una pistola, era como el más traviesillo. Y este que vemos aquí es el señor Don Pepino, que sería como una especie de adulto que presentaba el programa, digamos, era como el presentador. La verdad es que están muy chulos. Hay que decir que también estas figuras más pequeñitas, a Don Pepino, por ejemplo, no tengo el de Famaca, pero sí tengo este que lo sacó la casa Feber. Pero bueno, estoy detrás del de Famaca, aunque tiene una cara que flipáis. Tiene una sonrisa súper estrambótica el tío, pero mola mucho. Pues nada, aquí los televicentes. Pero ya que estamos, vamos a seguir porque aquí tengo mucho material español. Por aquí tenemos al Super Tatet, que sería el hermano pequeño de Tato, de la marca Lanco. Este Super Tatet, como veis, va disfrazado de Superman, con todo lujo de detalles, la S y la T. Por aquí tenemos un Titi de la marca Farmi. Y por aquí muñecas varias. Una bruja que no sé exactamente de qué marca era una marca un poco extraña. Esta muñeca es bastante genérica y era lo que solían hacer en aquella época. Solían utilizar muñecas genéricas, pero las disfrazaban de cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos aquí a Quinito de Durpe disfrazado de pirata en una de sus versiones, porque existen más versiones diferentes de piratas de Quinito de Durpe. Son todo muñecas de los años 70. Aquí tenemos a Patatín, de la marca Risi, la marca de patatas fritas, gusanitos y todo eso. Y por aquí tenemos a Pipi Calzas Largas de la marca Toise, que esta me gusta mucho en concreto. De Pipi sacaron 2 versiones diferentes, esta con su ropa más colorida y luego otra en la que lleva un abrigo así como de lana, más largo, marrón. Por aquí tenemos más figuritas, un Diabolinos, el diablillo con sus cuernecitos, con su tridente. Diabolinos eran de Farmi y sacaron esta versión que es la del diablito y la de la bruja, que os enseñaré luego porque la tengo por otro lado. Y por aquí ya 2 muñequitos de la marca Bebé de los que ya estamos hablando en este programa. Esta sería la otra figura de Diabolinos de la marca Farmi y en este caso tenemos a la bruja. Como veis la tengo ahí colgada porque eran muñecos de colgar, van con muelle. Y si subimos ahí más arriba tengo mis tinucas, también de la marca Bebé, la tinuca, que es la maja de las muñecas, ese era el eslogan. Algunos de estos muñequitos de goma de la marca Bebé también. Y la más difícil de conseguir sería esta que veis en el medio, que como veis tiene orejas de lobo. Porque esta era la tinuca de los cuentos de hadas. A su lado tiene a Caperucita, pero ella es el lobo. Y yo creo que sería la más difícil de conseguir. Esta es la más genérica, que va con el traje de colegiala, pero me faltaría la que viene en la caja con el traje azul, que hay otra variante. Y también, si observáis, las caras de las tinucas son diferentes. Estas 2 de aquí tienen esa cara con la nariz como de cerdito, así como muy graciosa, esa boquita de piñón, pero esa otra, la Caperucita, tiene una cara diferente. Y es que, como digo, sacaron 2 tinucas con 2 esculturas de la cabeza diferentes. A mí me gustan las 2 por igual. Bueno, pues aquí estamos en la casa de mis padres en la Sierra de Madrid, y por aquí vemos la jirafa que me pillé en el mercadillo de Navacerrada. La verdad es que me la dejaron a muy buen precio y no pude dejarla escapar.
Pertenece a la marca catalana Lemanos, que lleva desde el año 1919. Esta marca se dedicaba especialmente a peluches y en la actualidad también a disfraces. Como veis, tiene ruedecillas porque servía para cargar a niños pequeños. Era el típico juguete de arrastre y la verdad es que estaba bastante chula y fue muy popular en la época. Tiene ese pelo de peluche tipo mohair, rojo, muy chulo, con sus orejitas y un peluche que recubre una estructura de plástico duro, porque claro, tenía que ser resistente para que los niños se montaran. La lengüecilla, como veis, es de fieltro. Este tipo de muñecos fueron muy populares en las décadas especialmente de los 60, 70 y primeros 80. Y a día de hoy, gracias a marcas como Lemanos o Cuadrado Hermanos, pues son toda una institución. Además, tuve la suerte de encontrarla en unas condiciones bastante favorables. Solo tuve que limpiarla y peinarla un poquito y así de lustrosa quedó. Una joya más del juguete español rescatada del olvido. Como este vídeo se va a extender muchísimo porque hay tanto juguete español tan interesante y tantas cosas, pues simplemente lo voy a dejar aquí. Esto va a ser como una especie de introducción al mundo del juguete español. Me voy a dejar muchísimas cosas en el tintero. Ahora os voy a enseñar otras, pero ya en plan grabado con el móvil, así de otra manera. Y vamos a ver algunos de los catálogos que tengo originales sobre juguetes. Y por aquí vamos a ver un catálogo de Mecánica Ibense. Este corresponde al año 1977. Como veis aquí, el sello Barbal incluía varias marcas, entre ellas Mecánica Ibense, que por supuesto, no hace falta decir que pertenecía a IBI, en Alicante. Y vamos a ver qué nos encontramos en sus páginas. Sé que hace poco hubo una especie de exposición con juguetes de Mecánica Ibense y de IBI. Me la perdí. Ojalá pudiera haber otra de estas porque me interesa muchísimo. Mecánica Ibense me gusta mogollón y tengo bastantes referencias. Por aquí tenemos juguetes bastante preescolares donde podemos ver los típicos mecanismos que utilizaba Mecánica Ibense, que eran pues muñecos tocando los platillos, tocando el bombo con una pelotita. Los de los platillos eran los más típicos, pero bueno, era el mismo mecanismo también en otras marcas. Por aquí algo muy interesante que pertenece a personajes de Hanna-Barbera. Podemos ver al león Leoncio por aquí en coche, al oso Yogi, al lagarto Juancho y también los tenemos como muñequitos de estos que caminan, los llamados Wind Up Toys, que van a cuerda y caminan. Es que es eso, la Mecánica Ibense eran juguetes a cuerda. Algunos tocaban los platillos, pero otros caminaban o andaban o iban en coche. Lo malo es en este tipo de juguetes cuando la cuerda se pasa y ya no funciona el muñeco, que me pasan algunos. Mi Casimiro de Mecánica Ibense, por ejemplo, no funciona. Es una auténtica pena. Bueno, por aquí tenemos algunas figuras con licencia de Disney. Vemos al Pato Donald, a Mickey Mouse. Y por aquí ya algunas de las figuras genuinas de Mecánica Ibense, como este conejito tan famoso que yo tengo la versión en verde. Os lo voy a dejar por ahí para que veáis, porque como digo, toca los platillos y además se mueve. Este tipo de muñecos tenían un mecanismo muy chulo que no solo accionaba los brazos tocando los platillos en modo Holy Chimp, sino que también movía las caderas, como que bailaban un poquito. Este payaso también muy popular en la época, del que sacaron varias modalidades. Y más material por aquí. Este me hace gracia, estos dos, vaya, con el Diablo ahí, porque estos no los he podido ver, no he tenido todavía la oportunidad de tenerlos y no sé exactamente si funcionarán muy bien. Supongo que subirán y bajarán los brazos para hacer funcionar el Diablo. Típico mono tocando el tambor que no falla. Y lo que os decía antes, este elefante nos recuerda mucho al elefante que hemos visto en el catálogo de Cuadrado Hermanos. O sea, este parece bastante clavado. Lo que os decía que en esa época pues las jugueteras copiaban mucho los diseños. En este caso no sé quién copió a quién, porque realmente Mecánica Ibense, este catálogo es del 77, sé que hay catálogos anteriores, y este de Cuadrado Hermanos no sé la fecha exacta. Es de los 70, pero no sé la fecha exacta. Yo creo que es anterior, por lo menos del 76 para abajo. Así que en este caso tienen todas las papeletas de haber sido los de Mecánica Ibense los que copiaron el elefante de Cuadrado Hermanos. Pero bueno, es totalmente irrelevante.
Aquí tenemos más animalitos de estos que arrastran pelotitas, como ya hemos visto, los gatitos estos de la bola, el perro. Más material, donde tenemos a la vaquita Tolón y al mono Joe. Estos dos me llaman la atención en especial, también el conejo. Y yo recuerdo tener de pequeño alguno de estos, era como una vaca, un burro, algo parecido, pero con el peluche azul. De este tipo también sacaron bastantes muñecos y uno que destaca por encima de todo es el ovni. Un ovni que la verdad no me pillé por tonto, estaba a un precio un poquillo elevado, lo dudé bastante, al final no me lo pillé y me lo quitaron. Pero bueno, sí que se quedó carillo. Esta perrita, por ejemplo, lo que hace es cepillarse y mirarse al espejo. También creo que gira la cabeza. Es como una especie de perrita parecida a la de Herta Frankel, pero no es exactamente igual, aunque la venden como la perrita Marilyn, creo que se llamaba. Más material, hay un perrito con su casita, estos tienen bola y además cadenas, también eran de arrastre. Y aquí volvemos a tener juguetes bajo licencia. Por ejemplo, estas dos figuras son las del anime El perro de Flandes. Y aquí vemos algunas marionetas, algunos Muppets de Barrio Sésamo, Epi y Blas concretamente. Y dos de los Picapiedra de Hanna-Barbera. Estos dos bailan y estos tocan los platillos y el tambor. Además molan mucho las cajas, porque con las ilustraciones que tenían es que se salen. Más muñequitos. Por ejemplo, cosas como esta a mí no me gustan nada. Ver un muñeco de un toro ahí con las banderillas clavadas y todo. Y he visto incluso una figura que creo que es de Bernabeu Gisbert, en la que sale el torero toreándole. Es un juguete también mecánico en el que sale el torero ahí haciendo como con la capota, como toreando al toro. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, es que este tipo de material está dentro de un contexto histórico donde los toros, por desgracia, eran una fiesta nacional bastante importante. Pero bueno, a día de hoy este juguete sería considerado políticamente incorrecto. Este con razón, yo esto sí que lo veo bien. Lo que pasa que sí que es verdad que hay otro tipo de juguetes que a día de hoy también serían considerados políticamente incorrectos y en este caso no los veo mal. Si aparece alguno ya os diré. Por aquí más material. Y por aquí llegamos a una página que es una pura fantasía. Los muñecos en triciclo. Además son muñecos articulados a gran tamaño. Estos muñecos, la peculiaridad que tiene es que son juguetes de arrastre, van sentados en su triciclo y tienen articulaciones en las rodillas. Tú tirabas de la cuerdecita y el muñeco iba pedaleando. Estaban muy muy chulos. Yo tengo así una muñeca de Toise, la versión payaso. Los triciclos estos de Mecánica Ibense y el triciclo que lleva esta muñeca de Toise, que es Peggy de Toise, son exactamente iguales. Son de arrastre y los puedes utilizar para ambos muñecos. De hecho, conozco gente que tiene el triciclo de Mecánica Ibense adaptado para la Peggy de Toise. Estos son buenísimos, me encantan. Me gustaría conseguir especialmente este conejo azul, que me gusta mucho, pero a día de hoy es material muy difícil de conseguir. Y luego están los que van en cochecito, que son también bastante complicados. Y este en concreto, que vuelve a ser el conejo azul, es uno de los que estoy buscando. Que salió también en versión rosa. Aparte de animalitos, también tenemos a dos niños que iban en estos vehículos. Y por último tenemos aquí unos cuantos juguetillos más donde destaca el mono a medio de la serie de anime Marco. Por aquí tenemos a la muñeca que os decía antes del triciclo, a la Peggy de la marca Toise, de los años 70. Como veis es un juguete de arrastre y si vas tirando de ella, la muñeca pues va moviendo las piernas, va pedaleando. No tengo mucho recorrido, así que no puedo hacer que pedalee demasiado, pero ya os hacéis una idea. Está muy chula y la verdad es que es un puntazo que tenga las articulaciones. Esta sería la versión payaso, que a día de hoy es bastante difícil de conseguir. Como veis, el triciclo, lo que os decía antes, podría ser compatible el de Mecánica Ibense. Es más o menos similar. Me parece un juguete muy bonito para la época, sobre todo, que abundaban tanto los payasos. Y como digo, a día de hoy es una auténtica joya.
Y por aquí vamos a ver algunos recortes originales que me regaló Pedro del kiosco de Aquela y que pertenecen a la revista tan mítica y tan famosa Juguetes y Juegos de España. Aquí tenemos a Pedro y Heidi de la marca Bigma, una marca que me mola muchísimo. Y aquí tenemos una foto que a mí me parece alucinante, donde podemos ver un montón de juguetes en una juguetería antigua de la época, de los años 70, y ¡buah! Es que es simplemente flipante. Por aquí, por ejemplo, tenemos a la Peggy de Toyse versión payaso que os decía que iba en ese triciclo, que era también parecido al de Mecánica Ibense. Y por aquí en concreto, tenemos a ese conejo, esa criaturilla que va montada en el cochecito que hemos visto antes en el catálogo también de Mecánica Ibense. Estos inflables de personajes así como ratones, gatitos, también molan mucho. Y podemos ver incluso hasta milloncetes. Por aquí tenemos novedades en muñecas bebé, que Bebé es una de mis marcas favoritas. Aquí tenemos el logotipo del premio que se daba en la Feria Internacional de Juguete, el Globo de Oro. Y aquí algunos animalitos de Lemanos S.A., los que habíamos mencionado antes cuando estábamos viendo el catálogo de Cuadrado Hermanos, que como veis son peluches muy similares que llevan las ruedecillas en los pies, como mi jirafa. Y por aquí más material, esta vez de plástico, que también fue muy popular en la época, sobre todo para la playa, para juegos así tipo bolos y cosas del estilo. Yo tenía unos bolos de plástico y una regadera que era una oca que echaba agua por el pico, muy chula. Aquí tenemos a la muñeca Lisi de Guillén y Vicedo, y si queréis información sobre ella, echadle un vistazo al canal de Legoladas, os lo dejaré por ahí abajo, porque ahí hablan mucho de muñecas, Lego, pero sobre todo muñecas de este estilo. Nancy's, por supuesto. Lizzie era una muñeca maniquí de la marca Guillén y Vicedo, así tipo Barbie, aunque bueno, salvando un poco las distancias. Tengo que hacerme con una de ellas porque la verdad es que están chulas y creo recordar haber visto una Lizzie mosquetera, puede ser, o una Lizzie hada con una varita mágica y un traje así azul con un gorro de cucurucho. Por aquí tenemos, como no, a los payasos de Creaciones Felsan. Creaciones Felsan estaban en Madrid y sacaron muchos personajes muy muy chulos y variopintos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al payaso Calisto. Calisto era muy muy conocido en la época y a continuación os voy a enseñar también la caja de mi Calisto, porque no tiene desperdicio y además es muy rara de ver, porque el arte que tiene es increíble y eso no se solía ver en estos catálogos. Aquí le tenéis, Calisto, que también fue ganador de un Aro de Oro en el año 1975. Hay varios variantes de Calisto, incluso el Santa Claus, estos que eran... Este, por ejemplo, era perchero, se le ponían los brazos así y colgabas las cosas ahí. Estos más pequeños. Y también la misma cara de Calisto la tenían unos muñecos que los llamaban el quinto, los quintos, que eran así como paletillos de pueblo. Había un poco de todo, había desde la viejecita con el pañuelo hasta el que estaba haciendo la mili y cosas por el estilo. Estaban muy chulos, pero mi favorito indiscutible es Calisto. Por cierto, yo tengo 3 Calistos y ninguno de ellos funciona, por desgracia. Este tipo de muñecos sufrían mucho los mecanismos y con el tiempo pues al final dejaban de funcionar. Y han pasado muchísimos años, porque Calisto, como veis, es del año 1975. Seguimos con más material y aquí tenemos cositas de Feber, donde llama especialmente la atención esta figurita que va a cuerda, donde vemos a Pipi Calzas Largas montada en su caballo y creo que andaba o galopaba o hacía algo, o daba saltitos o brincos. Los peluches estos de Feber eran, algunos de ellos pertenecían a una serie que más adelante se puso muy de moda, que eran peluches vivos y siempre hacían cosas, todos iban a cuerda y hacían alguna historia. Por aquí tenemos disfraces de juguetes Joffre, que eran también muy populares. Me molan mucho los maniquís de la época. Eran muy característicos. De hecho, ando buscando un maniquí de este estilo para disfrazarlo.
Aquí tenemos más material de Industrias Lanco, que sacó muñequitos así como de vinilo, pero que no suelen aguantar demasiado el paso de los años. Este tipo de goma se resquebraja, se pone pocha, se pone negra y algunos han llegado muy mal al año 2024, que ya estamos en este momento. Pero bueno, molaba verlos así impolutos en la época. Aquí más material, un milloncete de los vikingos, aunque por supuesto los mejores milloncetes son los de los monstruos del castillo. No voy a sacar nada aquí de los monstruos del castillo porque eso sí que voy a hacer un programa especial con todo el material, que tengo prácticamente todo. Mr. Penalty veo por ahí. Salón de tiro Lilliput, que lo tengo también por ahí. Y algunas de las muñecas de fieltro tan habituales en aquella época, en este caso de la marca Miyaki. Yo de Miyaki tengo uno de ellos que es el Margarito, que es un muñequito así como una especie de duende con el pelo rosa. Hay varias variantes, también sacaron uno con pelo azul, que era Lámpara, y el mío en concreto debería llevar la Margarita, pero no la lleva. Más muñecas y como vemos aquí el arte original es muy del estilo a los cuentos que había en aquellos años. Gran colección 1975, modelos exclusivos para Fabric, gran capacidad de producción. Aquí tenemos otro flyer de 1975 de Mecánica Ibense. Y como veis, aquí está este osito del triciclo que me tienen obsesionado estos muñecos. Muy bonitos, son muy bonitos. Esto de Bianchi mola un montón, juguetes electrónicos. Ahí vemos al niño con el casco, que era rollo un poco sideral también. Se pusieron también de moda este tipo de juguetes, que son los más caros a día de hoy, por desgracia. Pero bueno, se intenta conseguir lo que se puede. Aquí más juegos, lanzabol, autoperma. Estos son bastante antiguos también, de juegos Perma Rexa, de Zaragoza, estoy viendo por aquí. Estos no los tengo muy controlados, pero molan. Y por aquí tenemos un flyer de los Televicentes. Presentación oficial de la familia Televicentes en látex. Ese era el material del que estaba hablando de Lanco, de lo que hacía Lanco. Lanco no era realmente vinilo, como he dicho, era ni goma, era látex, que es lo que se acaba deteriorando con el paso del tiempo. Además, creo recordar que Lanco también sacaba gorros de baño, de estos que tenían como bolitas o como cositas así extrañas en la cabeza, y ese tipo de gorros se resquebrajaban muchísimo. Seguimos con material de Cremeal y aquí tenemos al grandiosísimo muñeco parlanchín de Cremeal en su versión chulapo. De este muñeco sacaron varias versiones, es bastante feo, pero yo no lo tengo y lo quiero, lo ando buscando. Sacaron la versión chulapo, otro con traje regional catalán, otro creo que maño, otro más colorido, que es el que aparece en el diseño de la caja, con traje de payaso, con colores amarillo, verde, y alguno que otro más. Son muñecos de ventrílocuo, semiprofesionales, digo semi porque realmente estaban enfocados a un público infantil que probablemente no les sabría sacar el provecho que este tipo de muñecos pueden darnos, pero sin embargo fueron bastante populares en la época y me imagino a los niños de aquellos años pidiendo a los reyes este muñeco tan feo de Cremeal al muñeco parlanchín. Con parlanchín, risa sin fin. Ese era el eslogan de este muñeco. La verdad es que hace muchísima gracia. Pero mejor que parlanchín, y este sí que lo llevo buscando décadas y décadas y es imposible, conozco gente que lo tiene, pero son todo coleccionistas de monstruos de Estados Unidos, que a saber cómo ha ido a parar allí, y la explicación es fácil también, porque realmente Cremeal sacó muchos juguetes para el mercado extranjero, en este caso para el del Reino Unido. Esos muñecos fueron a parar al Reino Unido y del Reino Unido acabaron en Estados Unidos, muchos de ellos, porque como os digo, 4 o 5 amigos coleccionistas de los potentes tienen a este muñeco Frankie de ventrílocuo. Este sí que me parece una auténtica pasada. Y realmente no es como el muñeco parlanchín, como veis tiene otra cara totalmente diferente y la caja es un ataúd. Frank, muñeco de ventrílocuo. Es que ni que decir tiene, que como lo vea voy directo al cuello a por él. Lo que pasa es que seguramente el precio será desorbitado y no lo podré pagar. O sea que años y años y años buscándolo para que el día que lo encuentre pues no lo pueda pagar. Pero bueno, las cosas son así.
Aquí tenemos boxeadores. Yo tengo de este estilo a la bruja Witch, que es también la misma bruja que sacó posteriormente La Casa Famosa, que también mueve así los brazos. No es boxeadora, pero poco le falta. Lo único que no tiene los guantes de boxeo. La caja mola un montón. Y por aquí tenemos esto, que me parece una auténtica fantasía, que es la máscara de hierro, también de Cremeal. Esto me recuerda un poco al material que sacaron posteriormente la gente de Brecar con la serie Sideral Break, que también eran máscaras así del estilo. Pero es que mola muchísimo, porque es que te viene la máscara de hierro de las novelas, de la película, con los grilletes, te vienen ahí los grilletes también, y el arte de la caja no tiene desperdicio. Por aquí más muñecos de fieltro de Mari Vázquez, que también eran muy populares. Y por aquí más muñecos de fieltro de Joymont. Hay que hablar un poco de los muñecos de fieltro porque a mí me gustan mucho, los colecciono, son muy bizarros y en aquella época se veían por todas partes. Los tenías desde las típicas jugueterías hasta las tiendas estas de tipo pastelería. Siempre había en las tartas muñecos tipo boda o comunión que eran de fieltro también, de estos con la boquita de piñón y estos ojitos así tan curiosos. A mí, como digo, me gustan muchísimo. Más material por aquí, de muñecas ibérica, bebé risas, bebé llorón. Y de Gago, de arte en látex. Estos pasa lo mismo, al ser de látex pues se deterioraban bastante, pero como los veis aquí están impolutos porque esto claro es el catálogo de la época. Algunos vehículos de Pinés Española S.A. y algunos juguetillos más de así de plástico y todo esto, tipo baratijas ya, porque esto por ejemplo son cacharritos, lo que llamaban cacharritos en la época. Más muñecos de fieltro, en este caso de la marca Bufnistis, que es muy buena, por cierto. Sacaron percheros, sacaron una línea de payasos, que son muy bonitos y son muy grandes también. Y un montón de cosas, es que esta gente estaban a tope. Disfraces Mafisa. ¡Buah! ¡Qué flipe! Me llama la atención sobre todo el pirata. Y aquí tenemos material de BRB Merchandising International. O sea que estamos hablando de cosas muy guapas ya de animación de Don Gato, Superman, Lucky Luke, etc. Juguetes Sendra nos trae triciclos y cochecitos para niños. Aquí tenemos una vez más lo de Cremeal, Jumbo. Joder, qué pedazo de puzzle. Te puedes morir hasta completar todo esto. Por aquí tenemos más muñecos, que estos no los tengo yo muy localizados ni muy controlados, pero sí que hay que destacar este tipo de muñecos que eran los que daban vueltas en plan acrobacia. Y aquí vemos más jugueterías de la época. Esto realmente creo que no es una juguetería, sino una exposición, probablemente de estas que hacían de juguetes de la gente de Juguetes y Juegos de España. Porque hacían de vez en cuando estas exposiciones, iban los comerciales a ver los juguetes, porque en este tipo de exposiciones no iban niños, si acaso algún niño de algún trabajador, algún comercial, pero se dedicaban a ir los comerciales, los jugueteros y toda esta gente. Iban todos de traje además, ahí superpuestos. Y por aquí tenemos a mi diablillo de Quirón, que me encanta, es que cada vez que lo veo me da una cosilla el no tenerlo, ¡ay! Por aquí, material de Galáctica. Estos son maquetas de Monogram, parece. Y, joder, esto ya es que es el colmo, porque estamos ante el Hula Hop. Y también sacaron el superdisco chino-filipino, que lo patrocinaban Enrique y Ana, pero eso fue ya un poquillo posterior. Esto es el Hula Hop del año 79. Algunos juguetes de playa, baratijas. Y, por ejemplo, otro juguete que a día de hoy es políticamente incorrecto sería este cubo con la fregona, porque en esta época se asociaba mucho este tipo de juguetes, lo que era limpieza, cocina y todo eso, a las niñas, como que las mujeres tenían que estar haciendo la comida, las labores de la casa y todo eso, y los hombres pues trabajar y traer el dinero a casa. Ahora han cambiado las cosas muchísimo, pero bueno, en esta época tenemos este juguete que, madre mía, las niñas que se pidieran un cubo y una fregona, tenían un poco alma de Gracita Morales, pero bueno. Y para finalizar, una ilustración más, un flyer más de nuestro queridísimo Calisto musical, que yo todavía no sé cómo suena porque los míos, como digo, no funcionan.
Y como os he dicho antes, muchas de estas marcas, como me parecen tan interesantes y que hay muchísimo que decir sobre ellas, las iré desglosando en vídeos particulares únicos de estas marcas. Por ejemplo, haré uno de payasos, haré otro sobre los pitipeques, pero en el de pitipeques también voy a incluir otras de las figuras de bebé como pitirolos, jerrys y cosas así, porque sacaron cosas también muy parecidas a los pitipeques. Habrá otro vídeo de cuentos infantiles, aunque eso es otra historia totalmente distinta. Habrá también vídeo de juegos de mesa, porque juegos de mesa también hay tropecientos mil, sobre todo de la marca Cefa, eso lo tengo pendiente. Ya hice un vídeo hablando de juegos de vampiros, donde aparece material de Cefa, pero quiero hacer un vídeo única y exclusivamente sobre Cefa. Así que permaneced atentos porque en este año 2024 va a haber mucho material de juguetes, pero sin descuidar los vídeos de terror, de monstruos, de música, etc. Habrá un poco de todo, para todos los gustos. Y hasta aquí este especial de Reyes. Espero que os traigan muchas cosas y si os ha gustado el vídeo dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos y por supuesto suscribiros al canal si no lo estáis ya. Sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.